el nombre del Señor. Estamos de vuelta acá en su programa Un Toque de Fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y como les decía, y se estuvo presentando antes, previo a los patrocinadores, el hermano Jonathan Brito. Ese es el varón que tenemos en esta hermosa tarde. Así que, ministro, el micrófono es todo suyo. Exponga conforme a lo que el Padre le dio, en el nombre de Jesús. La fe salvífica. Y cuando hablamos de la fe salvífica o salvadora, nos referimos a esa fe que se necesita para poder entrar al reino de Dios. Esa fe que se necesita para nosotros poder conectar con el Eterno. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Amén, así es. Ahora bien, en Efesios nos da un dato muy interesante, Joan. Sí. Que habla que la fe es un don de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. O sea que aún para tener la fe, para ser salvo, Dios tiene que trabajar en mí. Amén. Dios tiene que tocarme. El Espíritu de Dios tiene que venir haciendo una obra en lo que es mi vida. Por eso, el maestro, cuando se despedía ya en los momentos finales de sus discípulos, cuando le está hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, le dice que él convencería al mundo de pecado. Sí. Algo muy interesante, dice que de pecado porque no creen en mí. O sea que el Espíritu Santo es quien convence al mundo para que pueda creer en Jesús. Amén. Porque el hombre mismo, por sí mismo, no tiene después del pecado la capacidad de acercarse a Dios, sino que es Dios, Joan, quien sale primero al encuentro de nosotros. Sí, amén. Amén. Hay un verso bíblico, es fuera quizás del contexto en cuanto a la fe, pero que tiene que ver con relación a esto, a que Dios se acerca y busca al hombre. Dice en una ocasión que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Amén. Tiene que ver con un poco con referencia de que Dios se interesa de que las personas hagan las cosas de corazón para Él. Amén. Claro, es muy importante. Por eso es que habla de que Dios quiere, cuando se dan los mandamientos, de que tú sirvas al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. O sea, esa fe salvífica tiene que ver con una entrega total, absolutamente al Señor. Y vemos que cuando el hombre peca en el principio, que se aparta, Dios mismo es quien le da la oportunidad al hombre. El hombre, por su propia elección, es quien se aparta del Señor, ¿verdad? Desobedeciendo. Y vemos que Dios es quien provee un medio de salvación. Desde ahí Dios es quien comienza otra vez a buscar al hombre. Y vemos la historia de la salvación, como Dios trata en diferentes maneras. Vemos, por ejemplo, la generación de Noé, que estaba totalmente perdida. Dios se acerca a Noé y provee un plan para que la raza humana se preserve. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también vemos con Moisés que Dios provee al pueblo de Israel una ley, los liberta, los saca y les provee una ley para que ellos le sean un pueblo de reyes y de sacerdotes, para que ese estilo de vida conforme al reino de Dios ellos lo lleven a las otras naciones. Amén. Y así sucesivamente Dios viene tratando también con los profetas hasta que llegamos a Jesucristo, que es la mayor revelación de Dios. Y Jesucristo muere por nosotros y en sustitución de nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, yo creyendo en Jesús. Escúchame, ministro, que empecé con la primera pausa, la primera interrupción. Sí, dale. De su exposición. Hablamos de una fe salvífica o la fe salvadora. Es el tema del día de hoy. Sí. Pero ¿de qué me salvará esta fe? O sea, para que haya una salvación tiene que haber un peligro, es lo que yo entiendo. Claro. Tiene que haber una amenaza. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre que necesita esa fe salvadora? Que necesita esa fe salvífica. ¿Por qué es necesaria? ¿Qué es lo que causa que sea necesaria esta fe? O sea, ¿me entiende claro la pregunta? Sí, claro que sí, claro que Entonces, sí. respóndame a mí y quizás hay algunos que están del otro lado de la radio que también tienen este interrogante. Lo primero es, me salva de mí mismo, de mi propio pecado.
Porque el hombre en su depravación es peligroso tanto para su prójimo como para él mismo. Sí, amén. Estoy 100% de acuerdo. Y eso en el capítulo 1 de Romanos lo trata a partir del versículo 17-18. Comienza a hablar de aquellos pueblos que no tomaron en cuenta a Dios, de que no le tuvieron en cuenta, no le buscaron, aunque lo habían conocido a través de la creación, de lo que Él había hecho. Entonces dice que Dios se apartó. Y cuando Dios se aparta, ¿verdad?, lo entrega ¿a qué? A una mente reprobada, sí, a una mente vergonzosa, para que hagan cosas que no convienen. Sí. O sea, la primera condición es que cuando el hombre está fuera de Dios, está a la merced de sus malos deseos, sí, de su propia maldad, para hacer cosas que no convienen. Entonces, cuando yo tengo esa fe salvadora, Dios me provee esa fe para que yo sea primero salvo de mí mismo. ¿Me entiendes? Porque el pecado es autodestructivo. Me destruye, no solo, como te decía, no solamente al que está a mi alrededor, sino también a mí, y destruye la creación también. Amén, porque todo lo que el hombre hace sobre esta tierra no me afecta solo a mí, afecta a la sociedad, afecta a mi país, afecta a todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y también, como te decía al principio, me salva de una desconexión eterna del Padre. Porque lo que pasa es que nosotros fuimos creados para estar con Dios. Amén. En Colosenses, por ejemplo, habla de que todo fue creado en Cristo. Amén. Por Él, de Él y para Él. Amén. Entonces, cuando yo no estoy cerca de Él, no estoy cumpliendo el propósito para el cual me crearon. Amén. No sé si eso más o menos responde la pregunta. Sí, más o menos puede ser parte, o sea, ya el resumen que usted ha dado, pues, desde mi punto de vista es válido, 100%, creo de lo que están en la audiencia también ha podido ser válido. Es muy bueno resaltar porque no tiene en este caso nosotros hablar de una fe salvadora, pero entonces, ¿de qué me salvará la fe? Y es algo que me llama la atención y es que usted decía que el pecado nos aleja y que no solamente nos contamina a nosotros, sino que también contamina a quien está a nuestro alrededor. Exacto. Amén. Entonces, yo soy de los que digo que mi acción, por eso cuando todos, en este caso, si todos obedeciéramos y trabajáramos bien, no quizás directamente porque algunos no comparten el criterio de que Dios exista, yo respeto su posición, amén, yo respeto mi posición. Ahora, pero si todos andáramos e hiciéramos lo correcto, la sociedad fuera otra. Porque yo soy de los que entiendo que mi acción trae una reacción. Y esa reacción no solamente quizás en un momento determinado me afecte a mí, sino que pueden haber muchos que se han afectado por la reacción que me venga de lo que yo hice. ¿Me explico mejor? O sea, yo trabajo en zona franca, después puse ese ejemplo en una ocasión. Yo trabajo en zona franca y de repente yo tengo que hacer una producción. Varón, y si yo no voy y trabajo, de repente no hago la producción no sale a tiempo a Estados Unidos. Y como no sale quizás a tiempo a Estados Unidos, el que esté esperando el trabajo allí en Estados Unidos tampoco podrá trabajar. Y quizás esa mercancía iba a llegar donde otra persona y no va a llegar en el tiempo. Todo porque yo me quedé en mi casa. Entonces ya en otro país están siendo afectados por una decisión que yo tomé. Exacto. Entonces es algo que como que se basa también con lo que usted decía. Que la fe, el pecado no solamente te contamina a ti, sino también a los que están a tu alrededor. Claro, claro. Y también la fe me salva de lo que, ¿verdad?, de lo que llamamos el castigo eterno. Amén, gloria a Dios. Tiene que ver también con la desconexión con Dios. Porque no se debe de ver solamente en términos de castigo, sino que cuando, por ejemplo, al final, ¿verdad?, después del juicio, me perdí, estoy desconectado de Dios para siempre, destituido de su gloria. Amén. Porque, por ejemplo, Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y a través de Cristo, nosotros recuperamos esa gloria y nos volvemos a conectar con el Padre. Entonces, ya pasando, ¿verdad?, a lo siguiente. Sí, amén. El objeto de la fe no es cualquier cosa, sino que, porque la fe salvífica es una fe que tiene que ver con Cristo. Sí. Porque Cristo fue el medio que Dios proveyó para darnos salvación a nosotros, para reconciliarnos con Él, y por su sangre tenemos perdón de pecados. Entonces, por eso que dice que Jesucristo es el camino.
la verdad y la vida. O sea, fuera de Cristo no hay otro camino, es lo primero. Para algunas personas, ¿verdad? Es un poco chocante, lo ven incluso exclusivista, pero fuera de Jesucristo no hay otro camino al Padre. Ese fue el camino que Él proveyó. Y Jesucristo mismo es la vida. Por eso, en una de las epístolas de Juan, habla de la vida que estaba con el Padre y que se manifestó y que nos fue manifestada a nosotros. Y que por eso nosotros anunciamos la vida, porque tenemos vida. Entonces por eso que nosotros hablamos de esa vida, que es Jesús, la vida eterna, y fuera de Él lamentablemente no hay vida. Por eso es que la Biblia habla de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna, porque Jesús es la vida. Amén. Entonces, pasando también al siguiente punto, lo que produce la fe salvadora tiene que ver con la predicación del Evangelio, como tú decías al principio, que el oír viene... la fe viene por el oír la palabra. Sí. O sea, la predicación del Evangelio. Y en Efesios dice algo parecido, que dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí. O sea que hay un orden, sí, hay una conexión. Cada vez que se predica la palabra, cada vez que se lleva el Evangelio, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en las personas que no han tenido un encuentro con Dios y comienza a producir esa fe salvadora para que las personas puedan acercarse a Jesucristo. Amén. Puedan creer y entregarle su vida. O sea, entonces tenemos aquí que lo primero es que el objeto de la fe es Cristo, no es cualquier cosa, no es Buda, no es Mahoma, es Jesús. Y fuera de Jesús, lamentablemente, no hay salvación. Ahora bien, lo bueno es que Él tiene los brazos abiertos, sí, amén, extendidos para todo aquel que quiera venir a Él. Y amigo que me estás oyendo, si tú crees en Jesús, en esta hora tú puedes ser salvo. Si tú crees que Él es el Señor y que el Padre le levantó a Él de los muertos, tú puedes ser salvo en esta hora y tú puedes disfrutar de esa vida abundante que el Señor ofrece. No es algo exclusivo de nosotros, sino que tú también que estás ahí escuchando, si tú lo crees, tú puedes obtenerlo. Amén, amén, así es. Ministro, usted que hablaba hace unos minutos, hablaba acerca de lo que es la evangelización. Entonces, usted da lugar a que esa fe salvadora puede llegar a las personas a través de lo que es el método, o sea, uno de los métodos o el método que usted ve en el cual las personas pueden llegar a esa fe salvadora es la evangelización. Claro que sí, la predicación de la palabra. Incluso es el método que Dios escogió. Cuando tú vas a primera de Corintios, que habla de la locura de la predicación, la locura de la predicación, que dice que ya que el mundo no fue salvo en la sabiduría, a Dios le place que sea salvo a través de la locura de la predicación, que es locura para los que se pierden, amén, pero para nosotros es poder de Dios, amén, ya que Cristo es hecho poder y sabiduría de Dios. Entonces, a través